Hay un tipo de persona que vive con la mente en completo silencio. Mientras todos están atrapados en un torbellino de pensamientos incesantes, ella simplemente actúa. Mientras todos analizan cada posibilidad hasta la parálisis, ella ya decidió y avanzó. Mientras todos cargan el peso de 1000 escenarios en la cabeza, ella camina ligera con claridad absoluta. ¿Conoces a alguien así? Alguien que nunca parece abrumado por pensamientos, que toma decisiones sin torturarse durante días, que vive con una paz mental que parece imposible de alcanzar. Y luego estás tú, prisionero de tu propia mente. Cada decisión simple se convierte en un laberinto de análisis infinito. Cada conversación se repite en tu cabeza 1000 veces buscando errores. Cada momento del pasado regresa a las 3 de la mañana para atormentarte con lo que hiciste mal. Te levantas cansado no porque tu cuerpo trabajó duro, sino porque tu mente nunca descansó. Das vueltas a todo. Analizas lo que dijiste, lo que deberías haber dicho, lo que dirás mañana, lo que podría salir mal, lo que ya salió mal. Y mientras tanto, la vida avanza y tú sigues atrapado en el mismo ciclo mental sin fin. Hoy vas a descubrir exactamente cómo Miyamoto Musashi, el samurái invencible de Japón, logró silenciar completamente su mente y eliminar el ruido mental que paraliza a la mayoría de las personas. Musashi ganó más de 60 duelos a muerte sin perder uno solo, y no fue porque era el más fuerte o el más rápido. Fue porque su mente estaba en silencio absoluto mientras todos los demás ahogaban en pensamientos caóticos. En este vídeo, descubrirás los 3 principios exactos que usó para dejar de darle vueltas a todo y alcanzar esa claridad mental que lo hizo imbatible. Si te sientes identificado con esto, si pasas horas atrapado en tu propia cabeza analizando todo hasta el agotamiento, deja tu like ahora mismo. Este vídeo te mostrará exactamente cómo salir de ese infierno mental. Y tu like ayuda a que más personas descubran este conocimiento que puede liberarlas del pensamiento excesivo. Ahora, volvamos al vídeo. Capítulo 1. El hombre que no podía dejar de pensar. Voy a contarte la historia de Roberto. Roberto tiene 32 años y trabaja como analista de datos. Su trabajo literalmente consiste en analizar información, encontrar patrones, tomar decisiones basadas en números. Y es brillante en lo que hace. El problema es que Roberto no puede apagar ese modo de análisis. Jamás. Cada mañana se despierta y su mente ya está corriendo a toda velocidad. ¿Dije algo equivocado en la reunión de ayer? ¿Mi jefe está molesto conmigo? ¿Debería haber redactado ese correo de manera diferente? Y eso es solo en los primeros 5 minutos de estar despierto. Para cuando llega al trabajo, ya ha vivido 20 escenarios diferentes en su cabeza, ninguno de los cuales ha sucedido en realidad. En el trabajo, una tarea simple se transforma en una parálisis completa. Necesita enviar un informe. Pero antes de enviarlo, lo revisa. Luego lo revisa otra vez. Luego piensa, ¿este gráfico es claro? ¿Debería usar otro color? ¿Y si mi jefe malinterpreta esta conclusión? ¿Debería agregar más contexto? ¿O tal vez menos? ¿Estoy siendo demasiado técnico? ¿O no lo suficiente? 3 horas después, todavía no ha enviado el informe. No porque sea complicado. Porque su mente no puede dejar de analizar cada posibilidad imaginable. Sus compañeros envían sus informes en 30 minutos. Roberto tarda 3 horas y termina mentalmente destruido por algo que debería ser sencillo. En sus relaciones personales es aún peor. Una conversación con su novia se convierte en días completos de darle vueltas. Ella dijo, está bien, no importa. Pero su tono era diferente. ¿Qué significó realmente? ¿Está enojada? ¿Debería preguntarle? ¿O eso la molestaría más? ¿Tal vez debería darle espacio? ¿O pensará que no me importa? Roberto analiza cada palabra, cada gesto, cada pausa en la conversación hasta convertir su mente en un campo de guerra. Y por la noche, cuando finalmente debería descansar, su mente hace un inventario completo de todo lo que hizo mal ese día, todo lo que podría hacer mal mañana, y todas las cosas del pasado que no puede cambiar pero que sigue procesando una y otra vez. Duerme 4 horas, no porque no tenga tiempo, sino porque su mente simplemente no se apaga. Roberto es inteligente. Roberto es competente.
Pero Roberto está exhausto. Vivir dentro de su propia cabeza es como vivir en una prisión sin paredes. Y lo peor es que sabe que esto no es normal, pero no sabe cómo detenerlo. Ha intentado meditación. Duró 3 días antes de que su mente lo convenciera de que estaba perdiendo el tiempo. Ha intentado hacer ejercicio. Mientras corre, su mente corre más rápido. Ha intentado terapia. Pero incluso después de las sesiones, pasa horas analizando cada cosa que dijo durante la sesión. Hasta que un día, en una librería, encontró un libro antiguo con un título simple: El libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi. No estaba buscando ese libro específicamente. De hecho, casi lo ignora. Pero algo en la contraportada lo detuvo. Una frase: la mente debe ser como el agua. Roberto pensó que era poesía sin sentido. Pero estaba desesperado. Cualquier cosa era mejor que vivir en este ciclo mental interminable. Esa noche compró el libro. Y lo que descubrió en esas páginas escritas hace más de 400 años por un guerrero japonés transformó completamente su relación con su propia mente. Porque Miyamoto Musashi no había escrito un libro sobre técnicas de combate. Había escrito un manual sobre cómo alcanzar silencio mental absoluto en medio del caos total. Y los principios funcionaban exactamente igual en el siglo XXI que en el siglo XVII. Capítulo 2. El principio del agua, la mente que fluye. El primer principio que Roberto descubrió fue el más poderoso y el más difícil de entender al principio. Miyamoto Musashi escribió en el libro de los 5 anillos: adopta la mente del agua. El agua toma la forma de cualquier recipiente, fluye naturalmente, y nunca se queda atascada. Tu mente debe ser igual. ¿Qué significa esto realmente? Roberto lo leyó 3 veces sin entenderlo. Luego siguió leyendo y Musashi lo explicó de manera que todo tuvo sentido. Cuando un pensamiento viene a tu mente, déjalo pasar como el agua fluye por un río. El agua no se aferra a las rocas. No se queda atascada en un solo lugar rumiando. Simplemente fluye y continúa su camino. Ahí estaba la revelación. El problema de Roberto no era que tuviera pensamientos. Eso es inevitable. El problema era que su mente se aferraba a cada pensamiento como si fuera vida o muerte. Un pensamiento ansioso aparecía y su mente se quedaba pegada a él, dándole vueltas durante horas, días, semanas. Como agua estancada que se pudre. Miyamoto Musashi enseñaba lo contrario. Tu mente debe fluir como agua fresca. Un pensamiento aparece, lo notas, y lo dejas pasar. No luchas contra él. No lo suprimes. No lo analizas hasta la muerte. Simplemente lo dejas fluir y continuar su camino natural. Déjame contarte una historia famosa sobre Miyamoto Musashi que ilustra esto perfectamente. Cuando tenía alrededor de 30 años, fue emboscado por más de 60 espadachines de la escuela Yoshioka que querían matarlo. Estaban esperándolo en un camino estrecho del bosque. Era una trampa perfecta. Cualquier persona normal habría entrado en pánico mental total. Tu mente estaría gritando: vas a morir. Son demasiados. Huye. No hay forma de sobrevivir. La mente se habría quedado atascada en ese miedo, repitiéndolo una y otra vez hasta paralizar completamente al cuerpo. Pero los pocos testigos que sobrevivieron ese día dijeron algo extraordinario sobre Miyamoto Musashi. Dijeron que caminó hacia los 60 espadachines con la misma expresión tranquila, el mismo paso calmado, la misma presencia que si estuviera dando un paseo por el jardín. Su mente era como el agua. El pensamiento de peligro apareció. Lo notó. Y lo dejó fluir. No se quedó atascado en el miedo. Su mente siguió fluyendo, observando la situación con claridad total. 60 enemigos. Camino estrecho. No pueden atacar todos simultáneamente. Puedo obligarlos a venir de uno en uno. Esa claridad mental, esa capacidad de dejar que los pensamientos de miedo fluyeran sin quedarse atascado en ellos, le permitió ver la estrategia que lo salvaría. Y sobrevivió. No porque fuera invencible físicamente. Porque su mente fluía como agua mientras todos los demás estaban atascados en sus propios pensamientos caóticos. Roberto leyó esto y algo hizo sentido profundo. Se dio cuenta de que su mente era exactamente lo opuesto al agua.
Era como lodo espeso. Cada pensamiento se quedaba pegado, acumulándose con los anteriores hasta crear una masa pesada e imposible de mover. Decidió aplicar el principio del agua de manera práctica. Al día siguiente en el trabajo, tuvo que presentar un análisis importante frente al equipo ejecutivo. Normalmente, su mente habría empezado a dar vueltas días antes. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hacen preguntas que no puedo responder? ¿Y si piensan que soy incompetente? Pero esta vez hizo algo diferente. Cuando esos pensamientos aparecieron, en lugar de aferrarse a ellos, los observó como agua fluyendo. Ah, ahí está el pensamiento de que voy a fallar. Interesante. Y luego, mentalmente, lo dejó seguir su camino. No trató de convencerse de que no fallaría. No analizó todas las razones por las que ese pensamiento podría ser cierto o falso. Simplemente lo dejó fluir y pasar. Al principio fue incómodo. Su mente quería aferrarse. Quería analizar. Quería dar vueltas. Pero Roberto se mantuvo firme. Cada vez que notaba que su mente se estaba quedando atascada en un pensamiento, se recordaba: soy agua. Los pensamientos fluyen a través de mí, no se quedan en mí. La presentación llegó. Los pensamientos ansiosos aparecieron justo antes de entrar a la sala. Pero esta vez duraron segundos en lugar de horas. Aparecieron, Roberto los notó como nubes pasando por el cielo, y se fueron. Su mente estaba clara, presente, fluyendo. La presentación fue bien. No porque fuera perfecta. Porque Roberto estaba realmente ahí, en el momento, respondiendo a lo que estaba sucediendo en tiempo real, no a los 20 escenarios catastróficos que su mente solía crear. Un neurocientífico de la Universidad de California estudió la diferencia entre personas con mentes tranquilas y personas que dan vueltas a todo constantemente. Descubrió algo fascinante. Ambos grupos tienen aproximadamente la misma cantidad de pensamientos por día. La diferencia no es la cantidad. Es cuánto tiempo cada pensamiento permanece en el foco de atención. Las personas que dan vueltas a todo se aferran a cada pensamiento durante minutos, horas, días. Como agua estancada. Las personas con mentes tranquilas dejan que cada pensamiento fluya en segundos. Como agua fresca de río. Este es el principio del agua en acción. No es dejar de tener pensamientos. Es dejar de aferrarte a ellos. Tu mente debe fluir. Los pensamientos vienen y van constantemente. Eso es natural. El sufrimiento viene cuando te aferras a ellos. Cuando tu mente se queda atascada dándole vueltas al mismo pensamiento 1000 veces. Roberto practicó esto durante 2 semanas. Cada vez que notaba que su mente se estaba quedando atascada en un pensamiento, se preguntaba: ¿estoy siendo agua o estoy siendo lodo? Si era lodo, respiraba profundo y dejaba fluir. No luchaba contra el pensamiento. No lo suprimía. Simplemente aflojaba el agarre mental y lo dejaba seguir su camino. Y algo extraordinario sucedió. Su mente seguía generando los mismos tipos de pensamientos ansiosos, las mismas preocupaciones, los mismos análisis. Pero ya no se convertían en espirales interminables. Un pensamiento ansioso duraba 10 segundos en lugar de 3 horas. Porque no se aferraba a él. Fluía como agua. Pero Roberto pronto descubrió que este principio, aunque poderoso, no era suficiente por sí solo. Porque había momentos donde su mente se quedaba completamente paralizada, incapaz de decidir, incapaz de actuar. Y ahí es donde necesitaba el segundo principio de Miyamoto Musashi. Capítulo 3. Mushin, la mente sin mente. El segundo principio que transformó completamente la vida de Roberto fue el más radical de todos. Se llama Mushin, que en japonés significa literalmente sin mente o no mente. Y cuando Roberto lo leyó por primera vez, pensó que era una contradicción imposible. ¿Cómo puedes tener una mente sin mente? ¿Cómo puedes pensar sin pensar? Sonaba como filosofía mística sin aplicación práctica. Pero Miyamoto Musashi lo explicó de una manera que tiene sentido perfecto para la vida real. Musashi escribió: cuando tu mente no está nublada por pensamientos innecesarios, cuando no está fija en deliberaciones sin fin, cuando actúas sin el ruido mental del análisis constante, alcanzas el estado de la mente sin mente.
No significa que no piensas. Significa que no piensas innecesariamente. Ahí estaba la clave. Roberto se dio cuenta de algo crucial. Pasaba el 90% de su tiempo pensando en cosas que no necesitaban tanto pensamiento. Decisiones simples se convertían en análisis de 3 horas. Conversaciones básicas se transformaban en sesiones de interpretación infinita. Acciones cotidianas requerían deliberación mental exhaustiva. Miyamoto Musashi enseñaba algo radical. La mayoría de las acciones no necesitan pensamiento consciente. Necesitan principios claros. Cuando tus principios son sólidos, tus acciones fluyen automáticamente sin necesidad de análisis mental agotador. Déjame contarte una de las historias más famosas sobre Miyamoto Musashi que demuestra esto. En uno de sus últimos duelos, un estudiante joven y talentoso lo desafió. El estudiante era técnicamente brillante. Conocía cientos de técnicas. Había estudiado todos los estilos de esgrima disponibles. Pero Musashi lo derrotó en literalmente 3 segundos. ¿Cómo? Porque mientras el estudiante estaba pensando qué técnica usar, analizando las opciones, deliberando la estrategia perfecta, Miyamoto Musashi simplemente actuó. No pensó, no deliberó, no analizó. Vio la apertura y su cuerpo se movió instantáneamente. No fue suerte. No fue instinto ciego. Era décadas de entrenamiento tan profundo que ya no necesitaba pensar conscientemente. Sus principios de combate estaban tan internalizados que su acción fluía sin el ruido mental de la deliberación. Eso es la mente sin mente. Roberto leyó esto y tuvo una revelación incómoda. No era que necesitara analizar las cosas más. Era que analizaba las cosas equivocadas en los momentos equivocados. Gastaba energía mental masiva en decisiones triviales que no lo merecían. Y cuando llegaban decisiones verdaderamente importantes, estaba tan mentalmente agotado que no podía pensar con claridad. Decidió aplicar el principio de la mente sin mente de manera práctica. Primero, identificó sus principios fundamentales en diferentes áreas de su vida. En el trabajo, hago mi mejor esfuerzo con la información disponible, luego entrego sin demora innecesaria. En las relaciones, comunico directamente en lugar de interpretar y adivinar. En la salud, priorizo dormir y moverme, sin excusas elaboradas. Luego, cada vez que enfrentaba una decisión que normalmente lo habría paralizado durante horas, se preguntaba una sola cosa: ¿cuál es mi principio aquí? Y actuaba basándose en ese principio sin deliberación mental infinita. Necesitaba enviar un informe al cliente. Normalmente habría pasado 3 horas perfeccionándolo, revisándolo, analizando cada frase. Pero se preguntó, ¿cuál es mi principio? Su principio era hacer su mejor esfuerzo con la información disponible, luego entregar. Lo revisó una vez cuidadosamente. Era suficientemente bueno. Lo envió. La decisión tomó 15 minutos en lugar de 3 horas tortuosas. El cliente respondió: excelente análisis, gracias. No era perfecto, pero era más que suficiente. Y Roberto había conservado su energía mental para cosas que realmente importaban. Con su novia, notó que había cierta tensión entre ellos. Normalmente habría pasado días analizando mentalmente qué decir, cómo decirlo, cuándo sería el mejor momento, cuál sería su reacción, qué haría si reaccionaba mal. Su mente habría creado 20 escenarios antes de decir una sola palabra. Pero su principio era claro: comunicar directamente. Así que esa misma noche dijo: siento que hay tensión entre nosotros últimamente. ¿Podemos hablar de eso? La conversación fue incómoda durante 20 minutos, pero resolvió en media hora lo que antes le habría tomado semanas de rumiación mental agotadora. Esto es la mente sin mente en acción. No es no pensar. Es no pensar innecesariamente. Es tener principios tan claros que tus acciones fluyen sin el circo mental completo que consume tu energía en deliberaciones que no llevan a ninguna parte. Un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre toma de decisiones reveló algo fascinante. Los expertos en cualquier campo no toman mejores decisiones porque analizan más opciones. Toman mejores decisiones porque han internalizado principios tan profundamente que reconocen patrones instantáneamente y actúan sin deliberación consciente prolongada.
Usan su mente consciente solo para situaciones verdaderamente nuevas o complejas. Todo lo demás fluye automáticamente basándose en principios sólidos. Eso es exactamente lo que Miyamoto Musashi enseñaba hace 400 años. Roberto pasó 3 semanas practicando este principio. Y notó algo extraordinario. Su mente se volvió más silenciosa no porque tuviera menos pensamientos, sino porque la mayoría de las decisiones cotidianas ya no requerían el análisis mental completo. Tenía principios. Los aplicaba. Actuaba. Seguía adelante. Las primeras semanas fueron extremadamente incómodas. Su mente gritaba constantemente: pero necesitas analizar más. Podrías estar cometiendo un error. Necesitas considerar todas las posibilidades. Pero Roberto se mantuvo firme en sus principios y actuó a pesar del ruido mental. Y descubrió algo liberador. La mayoría de sus decisiones eran correctas. No perfectas, pero correctas. Y las pocas que no lo eran se podían corregir fácilmente sin drama. Todo ese análisis mental previo no estaba previniendo errores. Solo estaba agotándolo mentalmente sin beneficio real. Pero había un tercer principio. El más sutil y quizás el más importante de todos. Porque Roberto descubrió que podía dejar fluir sus pensamientos como agua, podía actuar sin deliberación innecesaria, pero todavía había momentos donde el caos emocional lo abrumaba completamente. Y ahí necesitaba el tercer principio de Miyamoto Musashi. Capítulo 4. Eijōshin, la mente imperturbable. El tercer principio que Roberto descubrió fue el que finalmente lo liberó por completo. Se llama Eijōshin, que significa la mente ordinaria o la mente imperturbable. Y es el principio que Miyamoto Musashi consideraba la culminación de todo su entrenamiento. Miyamoto Musashi escribió: en el combate y en la vida cotidiana, tu mente debe permanecer igual. No más agitada en el peligro que en la calma. No más tranquila en la paz que en la crisis. Cuando logras esto, has alcanzado la mente imperturbable. Roberto leyó esto y pensó: imposible. ¿Cómo puedes mantener la calma mental cuando tu mundo se está desmoronando? ¿Cómo no alterarte cuando algo terrible está sucediendo? Pero Musashi lo explicó de una manera que cambió todo. La mente imperturbable no es una mente que no siente. Es una mente que no es arrastrada. Sientes el miedo, lo reconoces, pero no permites que secuestre tu capacidad de pensar con claridad. Ves el peligro, lo observas, pero no dejas que el pánico tome control de tus acciones. Hay una historia increíble sobre Miyamoto Musashi que demuestra este principio en su forma más extrema. Cuando tenía 29 años, fue desafiado a duelo por Sasaki Kojiro, considerado por muchos como el mejor espadachín de todo Japón. Kojiro era famoso por su técnica llamada el golpe de la golondrina, un movimiento tan rápido y preciso que se decía que podía cortar a una golondrina en pleno vuelo. Todo el mundo esperaba que Musashi llegara temprano, nervioso, preparándose intensamente para el duelo de su vida. Pero Musashi hizo algo completamente inesperado. Llegó 3 horas tarde. Intencionalmente. ¿Por qué? Porque sabía que Kojiro estaría esperando, y con cada minuto que pasaba, su mente se agitaría más y más. La rabia crecería. La impaciencia lo consumiría. Para cuando Musashi finalmente llegara, Kojiro ya no tendría su mente imperturbable. Estaría completamente alterado emocionalmente. Y exactamente eso sucedió. Cuando Miyamoto Musashi finalmente llegó a la isla donde sería el duelo, Kojiro estaba fuera de sí. Gritó: Musashi, cobarde. Tienes miedo de morir. Su mente estaba completamente agitada por la rabia, la ofensa, la impaciencia. Musashi, por otro lado, bajó del bote con calma total, tallando tranquilamente su espada de madera del remo del bote. Sin prisa, sin agitación. Su mente tan imperturbable como si estuviera preparando té en su casa. Kojiro, cegado por la alteración emocional, atacó con su famoso golpe de la golondrina. Pero su técnica perfecta falló. ¿Por qué? Porque su mente estaba agitada. Y cuando tu mente está agitada, tu cuerpo no puede ejecutar con precisión. Musashi, con su mente completamente imperturbable, vio la apertura y terminó el duelo con un solo golpe.
La diferencia no fue habilidad técnica. Ambos eran maestros. La diferencia fue que Musashi había entrenado su mente para permanecer imperturbable mientras Kojiro permitió que sus emociones agitaran su mente. Y en un duelo a muerte, esa diferencia es literalmente vida o muerte. Roberto leyó esta historia y se dio cuenta de algo profundo. Había pasado toda su vida siendo arrastrado por sus emociones. Cuando algo malo sucedía, su mente se agitaba completamente. Cuando algo lo asustaba, el pánico tomaba control total. Cuando algo lo enojaba, la rabia nublaba todo su pensamiento. No estaba eligiendo esas reacciones. Estaban sucediendo automáticamente. Decidió aplicar el principio de la mente imperturbable, pero no sabía cómo hasta que siguió leyendo y Musashi explicó el método exacto. Observa tus emociones como observas el clima. El clima cambia constantemente. A veces llueve, a veces hay sol, a veces hay tormenta. Pero el cielo permanece el mismo. Tus emociones son el clima. Tu mente debe ser el cielo. Esa metáfora lo cambió todo para Roberto. No se trataba de no sentir emociones. Se trataba de no ser las emociones. Podía sentir miedo sin convertirse en una persona aterrorizada. Podía sentir enojo sin convertirse en una persona furiosa. Podía sentir ansiedad sin convertirse en una persona paralizada. Una semana después, Roberto enfrentó la prueba perfecta. Su jefe lo llamó a su oficina y le dijo que el proyecto más importante del año, el proyecto en el que Roberto había trabajado durante 4 meses completos, había sido cancelado. Cambio de estrategia corporativa. Nada personal. La primera reacción de Roberto fue pánico total. Su mente comenzó a agitarse inmediatamente. ¿4 meses desperdiciados? ¿Y ahora qué? ¿Van a despedirme? ¿Piensan que no soy valioso? ¿Debería buscar otro trabajo? Debería haber visto esto venir. Pero entonces se detuvo. Recordó el principio de la mente imperturbable. Y en lugar de ser arrastrado por el pánico, lo observó. Mi mente está generando pánico ahora mismo. Mi cuerpo está sintiendo miedo. Interesante. Es como una tormenta pasando. No trató de suprimir el miedo. No fingió que no lo sentía. Lo sintió completamente. Pero no permitió que tomara control de su mente. Era el cielo observando la tormenta, no siendo la tormenta. Se sentó en silencio durante 5 minutos, observando el pánico subir y bajar como olas. Y después de 5 minutos, la tormenta emocional comenzó a calmarse. Su mente recuperó claridad. Y desde esa claridad, pudo pensar estratégicamente. ¿Qué puedo controlar aquí? El proyecto fue cancelado. Eso estaba fuera de su control. Pero podía controlar cómo respondía. Podía hablar con su jefe sobre próximos proyectos. Podía aprender de la experiencia. Podía demostrar su valor en otras áreas. Al día siguiente, Roberto habló con su jefe con mente completamente imperturbable. No desde el pánico. No desde la desesperación. Desde la claridad. Entiendo que el proyecto fue cancelado. Aprendí mucho durante esos 4 meses. ¿Dónde puedo aportar más valor ahora? Su jefe, sorprendido por la madurez y la calma, le ofreció liderar un proyecto aún más importante. Si Roberto hubiera reaccionado desde la mente agitada, probablemente habría mostrado inseguridad, miedo, desesperación. Pero reaccionó desde la mente imperturbable, y eso cambió completamente el resultado. Un estudio publicado en la revista de Psicología Aplicada encontró que los profesionales que mantienen calma mental bajo presión tienen un 73% más de probabilidades de tomar decisiones correctas en momentos críticos que aquellos que actúan desde emociones agitadas. Este es el principio de la mente imperturbable en acción. No es suprimir emociones. No es pretender que nada te afecta. Es sentir todo completamente pero no permitir que las emociones secuestren tu capacidad de pensar con claridad y actuar con efectividad. Roberto practicó esto durante las siguientes semanas. Cada vez que una emoción fuerte aparecía, la observaba como clima pasando. Ah, ahí está el enojo. Interesante. Es como una tormenta. No luchaba contra ella. No la suprimía. Simplemente no permitía que tomara control total de su mente. Y descubrió algo liberador.
Las emociones fuertes que antes duraban días ahora duraban minutos. No porque las estuviera suprimiendo, sino porque no las estaba alimentando con atención obsesiva. Las dejaba ser, las observaba, y naturalmente se calmaban. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que silenciar la mente no es sobre eliminar pensamientos o emociones. Es sobre cambiar tu relación con ellos. Deja tu like si esto está resonando contigo, y cuéntame en los comentarios. ¿Cuántas horas al día pasas atrapado en tu propia cabeza dándole vueltas a todo? ¿En qué momentos es peor para ti? Quiero conocer tu historia. Leo todos los comentarios. Ahora, continuemos. Capítulo 5. La recaída y el regreso. Pero la historia de Roberto no fue un camino recto hacia la paz mental permanente. Porque 2 meses después de aplicar los 3 principios de Miyamoto Musashi, algo peligroso sucedió. Roberto pensó que había ganado. Había tenido 3 semanas de claridad mental increíble. Su mente fluía como agua. Actuaba sin darle vueltas innecesarias. Mantenía la calma incluso en situaciones estresantes. Se sintió orgulloso. Finalmente había conquistado su mente caótica. Y entonces, un viernes por la tarde, todo se desmoronó. Su novia le dijo que necesitaban hablar. Esas 4 palabras que todos tememos. Necesitamos hablar. La mente de Roberto entró en caída libre instantánea. ¿Va a terminar conmigo? ¿Hice algo mal? ¿Qué fue? ¿Debería haber notado algo? ¿Cómo no vi esto venir? Su mente se convirtió en un torbellino completo, analizando cada conversación de las últimas semanas, cada gesto, cada tono de voz. Esa noche no durmió. Su mente era un huracán de pensamientos catastróficos. Y lo peor fue el pensamiento dominante: fracasé. Los principios de Miyamoto Musashi no funcionan. Estoy de vuelta en el mismo infierno mental. Pero a la mañana siguiente, agotado y frustrado, Roberto volvió a abrir el libro de los 5 anillos. Y leyó algo que no había notado antes. Musashi escribió: el camino del guerrero no es sobre nunca caer. Es sobre levantarte cada vez que caes. La mente imperturbable no es una mente que nunca se agita. Es una mente que regresa a la calma una y otra vez. Roberto se dio cuenta de su error fundamental. Había convertido la paz mental en un destino que debía alcanzar y mantener perfectamente. Y cuando inevitablemente perdió esa paz, lo interpretó como fracaso total. Pero ese no era el punto en absoluto. Los 3 principios de Miyamoto Musashi no son un estado permanente que alcanzas y nunca pierdes. Son prácticas que aplicas una y otra vez, especialmente cuando las pierdes. El agua a veces se estanca, pero puede volver a fluir. La mente sin mente a veces se llena de ruido, pero puede volver al silencio. La mente imperturbable a veces se agita, pero puede volver a la calma. Roberto aplicó esto inmediatamente. En lugar de luchar contra el huracán mental, lo observó con curiosidad. Mi mente está en pánico total sobre esta conversación. Está creando 20 escenarios catastróficos. Esto es lo que las mentes hacen cuando perciben amenaza. Es normal. No se juzgó por estar ansioso. No luchó contra el miedo. Simplemente observó la tormenta sin ser la tormenta. Y después de 30 minutos de simplemente observar sin aferrarse, su mente naturalmente comenzó a calmarse. Entonces aplicó el principio del agua. Notó todos los pensamientos catastróficos y conscientemente los dejó fluir. Va a terminar conmigo. El pensamiento apareció. Roberto lo notó. Lo dejó pasar como agua. Hice algo terrible. Apareció. Notó. Dejó pasar. Mi vida se va a destruir. Apareció. Notó. Dejó pasar. No suprimía los pensamientos. No luchaba contra ellos. Simplemente aflojaba el agarre mental y los dejaba fluir naturalmente. Y finalmente aplicó el principio de la mente sin mente. Se preguntó: ¿cuál es mi principio aquí? Su principio era comunicar directamente en lugar de adivinar e interpretar. Así que en lugar de pasar todo el fin de semana torturándose mentalmente, le escribió a su novia: dijiste que necesitamos hablar. ¿Podemos hacerlo hoy? Prefiero no darle vueltas todo el fin de semana.
Ella respondió inmediatamente, claro. Solo quería hablar sobre dónde vamos a pasar las vacaciones. ¿Tu familia o la mía? Eso era todo. No había drama. No había ruptura. No había catástrofe. Su mente había creado una película completa de terror basada en 4 palabras normales. Y Roberto había pasado 12 horas en el infierno mental por absolutamente nada. Pero aquí está la lección crucial que Roberto aprendió. La recaída no fue un fracaso. Fue una oportunidad de practicar los principios bajo presión real. Es fácil tener la mente como agua cuando todo está tranquilo. El verdadero entrenamiento es volver al agua cuando te has convertido en lodo. Miyamoto Musashi vivió esto constantemente. ¿Crees que nunca sintió miedo antes de sus 60 duelos a muerte? ¿Que su mente nunca corrió con posibilidades de morir? Claro que lo sintió. La diferencia es que había entrenado tanto el regreso a la calma que podía hacerlo en segundos, incluso frente a la muerte literal. Esta recaída y recuperación le enseñó a Roberto la lección más importante de todas. La paz mental no es un destino donde llegas y te quedas para siempre. Es una práctica constante de regresar. Pierdes la calma, la recuperas. Tu mente se estanca, la haces fluir otra vez. Te agitas, vuelves a la imperturbabilidad. No se trata de perfección. Se trata de retorno constante. Y cada vez que regresas, el camino de vuelta es un poco más rápido, un poco más fácil, un poco más natural. Capítulo 6. Los 3 principios integrados. 3 meses después de comenzar con los principios de Miyamoto Musashi, la vida de Roberto era irreconocible. No porque fuera perfecta. No porque nunca tuviera pensamientos caóticos o emociones difíciles. Porque había cambiado completamente su relación con su propia mente. Un día en el trabajo ilustró perfectamente cómo los 3 principios funcionaban juntos como un sistema integrado. Roberto tuvo que presentar una propuesta crucial ante el comité ejecutivo. Si era aprobada, significaba una promoción significativa. Si era rechazada, bueno, había invertido 2 meses de trabajo que se irían a la basura. 3 meses antes, esto habría desatado semanas completas de infierno mental. Pero ahora era diferente. Los pensamientos ansiosos aparecieron, como siempre. ¿Y si la rechazan? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si olvido algo importante? Pero Roberto aplicó el principio del agua inmediatamente. Los pensamientos aparecieron. Los notó como nubes pasando. Los dejó fluir. No se aferró a ninguno. No dio vueltas durante horas a cada escenario posible. Simplemente dejó que su mente fluyera naturalmente. Mientras preparaba la presentación, aplicó el principio de la mente sin mente. No analizó cada palabra durante horas. Tenía su principio claro, comunicó con claridad el valor de la propuesta, respaldado por datos sólidos. Preparó basándose en ese principio. Revisó una vez cuidadosamente. Era suficiente. No perfecto, suficiente. El día de la presentación, minutos antes de entrar a la sala, sintió el miedo subir. Su corazón acelerándose. Sus manos sudando ligeramente. Pero aplicó el principio de la mente imperturbable. Observó el miedo sin ser arrastrado por él. Ah, mi cuerpo está activando la respuesta de estrés. Interesante. Es solo química, no profecía. El miedo seguía ahí. Pero Roberto no era el miedo. Era el observador del miedo. Y desde esa posición, pudo entrar a la sala con claridad mental total. La presentación no fue perfecta. Hubo una pregunta técnica que no pudo responder completamente en el momento. Hace 3 meses, eso habría desatado días de rumiación mental tortuosa. Pero Roberto simplemente dijo, excelente pregunta. No tengo esos datos específicos ahora, pero los tendré para ustedes mañana por la mañana. Y siguió adelante. Sin drama interno. Sin tormenta mental. Su mente fluyó como agua alrededor del obstáculo y continuó. El comité ejecutivo aprobó la propuesta. Pero lo más valioso no fue la aprobación. Fue que durante todo el proceso, Roberto durmió bien. No pasó noches enteras dándole vueltas. No se torturó mentalmente durante semanas. Su mente estuvo activa cuando necesitaba estarlo,
pero no lo secuestró innecesariamente. Los 3 principios se habían integrado completamente. Ya no tenía que pensar conscientemente, ahora aplico el principio del agua. Simplemente sucedía naturalmente. Ya no se recordaba, no le des vueltas innecesarias. Simplemente actuaba desde principios claros. Ya no se decía, mantén la mente imperturbable. Simplemente observaba sus emociones sin ser arrastrado. Se había convertido en lo que Miyamoto Musashi describía como el estado final del entrenamiento. Cuando practicas lo suficiente, los principios desaparecen porque te has convertido en los principios. Pero había algo más que Roberto descubrió. Los beneficios se extendían mucho más allá del trabajo. En sus relaciones, ya no creaba dramas elaborados donde no existían. Su novia le decía algo, él escuchaba realmente en lugar de interpretar y analizar durante horas. Respondía desde la claridad en lugar de desde la ansiedad anticipatoria. En su salud, ya no daba vueltas infinitas sobre el ejercicio perfecto o la dieta perfecta. Tenía principios simples: moverme diariamente, dormir suficiente, comer principalmente comida real. Los aplicaba sin análisis paralizante. No eran perfectos, pero eran consistentes. En sus finanzas, tomaba decisiones basadas en principios claros en lugar de perderse en análisis infinito de cada compra potencial. Tenía un presupuesto simple. Lo seguía. No necesitaba deliberar durante días sobre cada gasto. Su vida no era perfecta, pero era muchísimo más simple, más tranquila, más vivible. Y la diferencia fundamental venía de un solo cambio. Su mente ya no lo controlaba. Él había aprendido a observarla sin ser arrastrado, a dejarla fluir sin estancarse, y a actuar desde principios en lugar de desde ruido mental interminable. Capítulo 7. El precio de la mente en silencio. Pero necesito ser completamente honesto contigo sobre algo que nadie menciona. Silenciar tu mente tiene un precio. Y no es el precio que imaginas. No es el esfuerzo de la práctica diaria. Ese precio es mínimo comparado con el beneficio. El verdadero precio es mucho más profundo y más difícil de pagar. El precio es que algunas personas en tu vida no van a entender tu cambio. Y algunas incluso se van a alejar. Roberto lo experimentó de manera dolorosa. Tenía un grupo de amigos con quienes solía reunirse regularmente para lo que básicamente eran sesiones de quejas colectivas. Se juntaban y pasaban horas analizando obsesivamente todo lo que estaba mal en sus trabajos, en sus vidas, en sus relaciones, en el mundo. Era casi terapéutico. O al menos eso pensaba Roberto antes. Pero después de aplicar los principios de Miyamoto Musashi, Roberto ya no quería pasar horas dándole vueltas a los mismos problemas sin buscar soluciones reales. Cuando sus amigos empezaban, no puedo creer lo que hizo mi jefe esta semana. Roberto escuchaba con empatía, pero ya no se unía a las 2 horas de análisis circular que no llevaba a ninguna parte. Sus amigos notaron el cambio rápidamente. ¿Qué te pasa últimamente? Ya no participas. Todo el tiempo estás tranquilo y calmado. Es raro, casi molesto. Y poco a poco, las invitaciones disminuyeron. Porque Roberto ya no alimentaba el círculo de rumiación mental colectiva que los mantenía conectados. Al principio dolió profundamente. Roberto pensó, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Me estoy volviendo frío o insensible? Pero entonces recordó algo que Miyamoto Musashi escribió en sus últimos años. Cuando asciendes por el camino de la maestría, algunos permanecerán en el valle porque el ascenso requiere esfuerzo que no están dispuestos a hacer. No los juzgues por quedarse. Pero tampoco te quedes con ellos solo para hacerles compañía. La realidad incómoda es que muchas personas están extrañamente cómodas en su caos mental. Se quejan constantemente, pero no quieren realmente cambiar. Y cuando tú cambias, tu cambio les muestra que el cambio es posible. Y eso es profundamente incómodo. Porque si tú puedes cambiar, significa que ellos también podrían. Pero cambiar requiere esfuerzo consistente. Es más fácil criticar tu cambio que enfrentar su propia resistencia. Roberto perdió 3 amigos cercanos en ese proceso. Amigos que no estaban dispuestos a crecer con él. Pero ganó algo infinitamente más valioso. Empezó a atraer personas completamente diferentes.
Personas que también valoraban la claridad mental. Personas que preferían conversaciones profundas y constructivas sobre rumiación colectiva. Personas que celebraban su crecimiento en lugar de sabotearlo sutilmente. Miyamoto Musashi vivió esto en su forma más extrema. Después de ganar 60 duelos a muerte sin perder uno solo, se volvió tan legendario que ya nadie quería desafiarlo. Se retiró del mundo del combate y pasó sus últimos años prácticamente solo, escribiendo y practicando artes. No porque fuera antisocial, porque había alcanzado un nivel de maestría mental que muy pocas personas podían comprender o apreciar. No te estoy diciendo que necesitas retirarte del mundo y vivir como ermitaño. Pero necesitas estar preparado mentalmente para que tu círculo social cambie cuando tu mente cambie. Las personas que realmente te valoran van a celebrar tu paz mental. Las que se alimentaban del drama compartido se van a alejar naturalmente. Y aunque duela al principio, eso está completamente bien. El segundo precio es más sutil pero igual de importante. Es que ya no puedes culpar a tu mente caótica por tus problemas o tu falta de acción. Cuando tu mente era un torbellino constante y te controlaba completamente, tenías una excusa perfecta. No puedo hacer eso. Mi ansiedad es demasiado fuerte. No puedo tomar esa decisión. Le doy demasiadas vueltas a todo. Tu caos mental era simultáneamente tu prisión y tu refugio. Pero cuando desarrollas una mente en silencio, pierdes esa excusa cómoda. Ya no puedes culpar a tus pensamientos por no actuar. Ya no puedes decir mi mente no me deja cuando sabes perfectamente cómo observar tu mente sin ser controlado por ella. Y eso significa que tus decisiones, tus acciones, tus resultados, son ahora tu responsabilidad total y completa. Roberto experimentó esto cuando se dio cuenta de que muchas de las oportunidades que había perdido en su vida no fueron porque su mente era caótica. Fueron porque él había usado su caos mental como excusa conveniente para no arriesgarse, para no intentar, para no exponerse al posible fracaso o rechazo. Ahora que su mente estaba en silencio, ya no tenía esa excusa. Si no actuaba, era porque eligió conscientemente no actuar. Si no se arriesgaba, era porque eligió la seguridad sobre el crecimiento. Esa responsabilidad total era simultáneamente liberadora y aterradora. Estos son los precios reales de silenciar tu mente. Pero si me preguntas si vale la pena pagarlos, la respuesta es absolutamente sí. Porque una mente en paz no tiene precio monetario. Una vida donde no estás constantemente torturado por tu propio pensamiento excesivo no tiene equivalente. La capacidad de dormir tranquilo, de actuar con confianza, de vivir sin el ruido mental constante que te agota, vale cualquier precio que tengas que pagar en el camino. Capítulo 8. La última lección de Miyamoto Musashi. Hay una historia final sobre Miyamoto Musashi que resume perfectamente todo lo que hemos hablado en este vídeo. Poco antes de morir, a los 62 años de edad, se retiró voluntariamente a una cueva en las montañas llamada Reigando. Sabía que le quedaban solo semanas de vida. Y en esas últimas semanas, en lugar de entrar en pánico existencial sobre su muerte inminente, en lugar de dar vueltas a su vida y sus errores, escribió con claridad mental absoluta. En esa cueva, muriendo lentamente, escribió el libro que llevaría su conocimiento a las generaciones futuras. El libro de los 5 anillos. ¿Puedes imaginar eso? Enfrentando la muerte literal, y su mente estaba tan en silencio, tan clara, tan enfocada, que pudo escribir uno de los tratados más profundos sobre estrategia y mente jamás creados. En ese libro, Miyamoto Musashi escribió algo que se ha vuelto legendario. No hay nada fuera de ti que pueda controlarte o permitirte hacer algo. Todo viene de tu propia mente. Lee esa frase otra vez despacio. Todo viene de tu propia mente. Tu sufrimiento mental no viene de tus circunstancias externas. Viene de cómo tu mente interpreta, analiza y reacciona a esas circunstancias. Musashi estaba literalmente muriendo, pero su mente estaba en paz absoluta porque no estaba luchando contra la realidad. La observaba con claridad total. No estaba dándole vueltas infinitas a ¿por qué me estoy muriendo? ¿Es justo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera vivido más? Hice suficiente con mi vida. Su mente fluía como agua. Observaba la muerte acercarse sin agitarse.
Y usó sus últimas semanas para crear algo de valor permanente. La última línea que escribió antes de morir fue simple pero profunda. Percibe aquello que no puede verse con los ojos. ¿Qué significa? Significa que la verdadera batalla nunca fue externa. Siempre fue interna. La verdadera maestría no es sobre vencer enemigos externos. Es sobre silenciar el enemigo interno. Tu propia mente dándole vueltas infinitas a todo. Roberto entendió esto en su nivel más profundo cuando leyó esa historia. Los 3 principios que había aprendido no eran técnicas japonesas antiguas para guerreros. Eran la estructura fundamental de cómo funciona una mente en paz, sin importar el siglo o la cultura. El principio del agua. Deja que tus pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos. El principio de la mente sin mente. Actúa desde principios claros sin deliberación innecesaria. El principio de la mente imperturbable. Siente tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Estos 3 principios son universales. Funcionaban en el siglo XVII. Funcionan en el siglo XXI. Funcionarán en cualquier siglo futuro. Porque la naturaleza de la mente humana no ha cambiado. Lo que cambia es si entrenas esa mente o dejas que te controle. Cuando Roberto finalmente entendió esto completamente, tuvo una realización que lo transformó. Había pasado 32 años siendo prisionero de su propia mente. Dándole vueltas a todo. Analizando infinitamente. Agotándose mentalmente sin beneficio real. Y la libertad había estado disponible todo el tiempo. Solo necesitaba aprender 3 principios simples pero profundos. Capítulo 9. Tu decisión. Entonces aquí está la verdad final que necesitas entender. Todo lo que te he contado en este vídeo, todos los principios de Miyamoto Musashi, toda la transformación de Roberto, absolutamente nada de eso importa si no haces una cosa simple: empezar. No necesitas dominar los 3 principios mañana mismo. No necesitas alcanzar paz mental permanente la próxima semana. Solo necesitas empezar con un principio. Uno solo. Hoy mismo. ¿Cuál será? ¿El principio del agua? Entonces la próxima vez que un pensamiento ansioso aparezca en tu mente, observa cómo te aferras a él. Y conscientemente afloja a ese agarre mental. Deja que el pensamiento fluya como agua por un río. No lo suprimas. No luches contra él. Solo deja de aferrarte a él. Hazlo una vez. Solo una vez hoy. Y nota la diferencia. ¿El principio de la mente sin mente? Entonces identifica un principio simple para un área de tu vida donde normalmente das vueltas infinitas. Trabajo, hago mi mejor esfuerzo razonable, luego entrego sin perfeccionismo paralizante. Relaciones, comunico directamente en lugar de interpretar y adivinar durante días. Lo que sea, elige un principio claro. Y la próxima vez que enfrentes una decisión en esa área, actúa basándote en ese principio sin el análisis mental de 3 horas. ¿El principio de la mente imperturbable? Entonces la próxima vez que sientas una emoción fuerte, en lugar de ser completamente arrastrado por ella, observa. Estoy sintiendo enojo ahora mismo. Mi cuerpo está caliente. Mi mente quiere reaccionar. Interesante. No suprimas la emoción. Siéntela completamente. Pero obsérvala sin ser totalmente arrastrado por ella. El conocimiento sin aplicación práctica es solo entretenimiento mental. Y tú no viniste a este vídeo para entretenerte. Viniste porque estás cansado de estar atrapado en tu propia mente. Estás cansado de darle vueltas a todo sin llegar a ninguna parte. Estás cansado de vivir en el ruido mental constante. Algo dentro de ti sabe que puede haber silencio mental. Que no tienes que vivir el resto de tu vida siendo prisionero de tu pensamiento excesivo. Que existe una forma diferente de relacionarte con tu propia mente. Miyamoto Musashi escribió: el camino se practica, no se estudia desde la distancia segura. No es suficiente entender estos principios intelectualmente. Tienes que vivirlos. Tienes que aplicarlos cuando tu mente está corriendo descontroladamente, cuando estás ansioso, cuando estás paralizado por el análisis. Especialmente entonces. Roberto empezó con un solo principio. El principio del agua. Lo practicó durante 2 semanas consistentemente. Luego añadió el segundo.
Luego el tercero. 3 meses después, su relación con su mente era completamente diferente. 6 meses después, las personas a su alrededor notaban algo diferente en él, pero no podían identificar exactamente qué era. ¿Cuánto tiempo te tomará a ti? Honestamente no lo sé. Depende de qué tan comprometido estés con la práctica diaria. Depende de si estás buscando un truco rápido que no existe o una transformación real que requiere esfuerzo consistente. Los trucos rápidos nunca funcionan para cosas importantes. La práctica consistente siempre funciona eventualmente. Pero te diré esto con certeza absoluta. El tiempo va a pasar de todas formas. 3 meses van a pasar sin importar qué hagas con ellos. La única pregunta relevante es, dentro de 3 meses, ¿seguirás siendo prisionero de tu mente dándole vueltas a todo infinitamente? ¿O habrás aprendido a observarla sin ser controlado por ella? Miyamoto Musashi pasó décadas entrenando estos principios a través de 60 duelos donde la falta de claridad mental significaba muerte inmediata y literal. Tú tienes su conocimiento completamente destilado. Tienes 400 años de validación histórica de que estos principios realmente funcionan. Tienes la historia de Roberto mostrándote exactamente cómo aplicarlos en la vida cotidiana moderna. Ahora solo falta una cosa: tu decisión de empezar. Si este vídeo te ayudó a entender cómo silenciar tu mente y dejar de darle vueltas a todo innecesariamente, deja tu like ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre filosofía samurái y claridad mental que realmente funciona en la vida real. Y déjame un comentario diciéndome, ¿cuál de los 3 principios vas a aplicar primero? ¿El principio del agua, la mente sin mente, o la mente imperturbable? Quiero saber cuál resuena más fuerte contigo y por qué. Leo absolutamente todos los comentarios y me encanta conocer tu historia personal. Recuerda, una mente en silencio no es un regalo con el que algunas personas nacen. Es una habilidad que cualquiera puede entrenar. Y como toda habilidad, se desarrolla con práctica consistente. Miyamoto Musashi la entrenó en duelos a muerte. Tú puedes entrenarla en tu vida diaria. La diferencia entre tú y las personas que viven con mentes en paz no es que ellas tienen cerebros especiales o circunstancias más fáciles. Es que en algún momento decidieron entrenar su mente en lugar de ser controladas por ella. Decidieron observar en lugar de ser arrastradas. Decidieron dejar fluir en lugar de aferrarse. Decidieron actuar desde principios en lugar de dar vueltas infinitas. Deja de solo decidir que vas a cambiar algún día. Empieza a observar tu mente hoy mismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda las palabras finales que Miyamoto Musashi escribió antes de morir en esa cueva: no hay nada fuera de ti que pueda controlarte. Todo viene de tu propia mente. Tu libertad mental está disponible ahora mismo. Solo tienes que empezar a practicar.